Bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Les saludo al pastor Elin José Martínez una vez más para proseguirles en estos capítulos, ¿verdad?, del curso bíblico de soteriología. De hecho, que hoy es el capítulo número 7. Les he estado hablando en los capítulos anteriores, las obras, ¿verdad? Los llevamos casi 3 capítulos, los llevamos hablando de las obras, de que es importante hacerlas, que identificamos a Dios por medio de ellas, que son luz, que cuando hablamos de ser luz estamos hablando de porque hacemos obras, somos obedientes a Dios en los mandamientos, en nuestra obediencia. Hemos dejado en claro que las obras son importantes, que identifican a Dios aquí en la tierra, que hay que hacerlas, que es el resultado de nuestra salvación, pero y que son las que nos producen recompensa, no que reproducen salvación. O sea, las obras en nosotros no traen salvación, eso ya les quedó en claro, más que recompensa. Pero creo que ya les dejamos en claro todo esto de las obras. Entonces vamos a aprender algo, un capítulo más fundamental. Vamos a entrando a capítulos más fundamentales. Porque para los que creen que la salvación se pierde, definen a Dios con una serie de errores. Porque los hermanos, ¿verdad?, son arminianos. Los hermanos que son arminianos creen que la salvación se pierde. Porque los que creen que la salvación se pierde vienen de la teoría de Jacobo Arminio. Y los que creemos que la salvación no se pierde venimos de la teoría de Juan Calvino. Aunque yo cuando empecé con este curso bíblico soteriológico no me puse al lado de Arminio ni de Juan Calvino, me puse de la parte más fundamental de lo que es de lo que es la Biblia. Entonces no quiero que ustedes piensen, porque los que creemos que la salvación no se pierde nos dicen calvinistas. Pero bueno, a mí no me enoja que me digan calvinista, porque sé que Juan Calvino, si defendió esta doctrina, porque Juan Calvino creía que el hombre venía no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, que el hombre no era salvo por su propia cuenta, más que por la cuenta del Señor. Y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, Jacobo Arminio deshacía eso, creía que el hombre se salvaba por su propia decisión, que él buscaba a Dios por su propia cuenta, y que también no creía mucho, o sea, esquivaba un poco, extraviaba un poco la terminología o el tema de lo que es la predestinación, cosa que Juan Calvino también defendió. Y claro, nosotros los que lo dicen calvinistas fundamentamos mucho estos temas soteriológicos en cuanto a la predestinación. Porque creer en la predestinación es creer que Dios conoce todo lo de nosotros, todo lo del mundo. Es creer que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, unisapiente, omnipresente o unisapiente, que el que todo lo sabe. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Cosa que con los que no entienden mucho las personas que no conocen los términos o los temas de la predestinación. Los que creen que la salvación se pierde, hacen a un lado la predestinación. Entonces no sé en qué Dios creen, porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Sí debemos de creer en la predestinación. Él planificó todo para un propósito. De manera que el tema de hoy, amados hermanos, vamos a ir entrando fuertemente a este tema, y en pantalla les vamos a escribir ahora: la salvación es un regalo, no una deuda. Vamos a seguir retocando ciertas palabras que hemos estado, bueno, diciendo en los capítulos anteriores. Pero este va a ser más fundamental, porque conforme el tema lo dice, la salvación es un regalo, no una deuda. Los hermanos arminianos, ellos dicen que hay que pagar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que obedecer, que hay que bautizarse, que hay que hacer lo otro para poder ser salvo. Yo estoy de acuerdo que hay que bautizarse, que hay que hacer obras, que hay que ser obediente, que hay que guardar los mandamientos de Dios, pero no estoy de acuerdo, porque la Biblia no respalda esa teoría de creer que hay ciertos sacrificios o ciertas obras que nos complementan la salvación en Cristo. Eso es creer que Cristo no fue suficiente para salvarnos, que no es suficiente Salvador, que Él no pagó completamente la deuda, que Él no pagó suficientemente, Él no tenía cómo pagar la salvación. Eso es lo que están dando a entender los hermanos que creen que la salvación se pierde. Yo creo que Jesús es suficiente, como el capítulo principal que enseñamos: Jesús es el único Salvador. No podemos creer que otros elementos complementan la salvación que Dios nos ha dado a nosotros, porque entonces creer que Cristo no fue suficiente para salvarnos. Cristo fue suficiente y más que suficiente, y no necesitó de nada de lo de nosotros, ni nada de lo que nosotros creamos
o queramos hacer para salvarnos. El único que nos salva por su misericordia y su gracia y su regalo inefable es Jesús. La salvación es un regalo, no una deuda. Y para confirmarlos en la Biblia, vamos a ir entrando rápidamente a un libro profético del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, capítulo 35, verso 4. Isaías, capítulo 35, verso 4. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos. Nota, por eso es lo que enseñamos, que la salvación no se pierde. No estamos diciendo que la gente no se esfuerce ni que no obedezca. Estoy de acuerdo con muchos hermanos arminianos respecto a unos hermanos calvinistas que ellos dicen, bueno, la salvación no se pierde, pero no importa que andamos haciendo esto. O sea, ellos les dan licencia de pecar a la gente, pues. Ellos hacen que la gente peque, que no obedezca porque ya son salvos. No, 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 no. Yo apruebo la teoría calvinista sin enseñarle a la gente que tiene que andar pecando. Aunque la salvación es algo que nunca se quita. Nunca la puede quitar Dios, porque Él la posiciona en nosotros para siempre. Pero eso no significa que tenemos que andar haciendo lo que queramos. Él nos salva para obedecer, no nos salva para pecar. Entonces, el resultado de nuestra salvación es la obediencia, la obra. Nuestra obediencia no es defraudar la salvación con nuestras malas actitudes o obras. Por eso la Biblia dice en Isaías 35, 4, que es el verso principal con que vamos a empezar un libro del Antiguo Testamento, una profecía. Escuchen muy bien, Isaías 35, 4. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. Escucha, nuestro Dios viene con retribución, con pago, dice. Dios mismo vendrá y os salvará. Estaba la profecía antes de que el Mesías viniera, que Él iba a venir porque Él es Dios. Dios viene con retribución, Él iba a venir. Y dice, no solo con retribución, con pago. ¿Para qué? Él mismo vendrá y os salvará. ¿Por qué Dios iba a venir con retribución y pago? Y que iba a venir para salvarnos. Porque la salvación no la podíamos obtener si no primero fuese comparada con precio de sangre. La salvación, para poder obtenerla, necesitamos no solo de obedecer, de hacer obras, antes de que Cristo viniera. Necesitamos sangre, una sangre íntegra, una sangre pura, una sangre sin mancha, una sangre que no estuviera contaminada con el pecado. Y esa sangre, la única que iba a hacer, que nos iba a salvar para siempre, la sangre de Cristo. Por eso es que antes de Cristo, el pueblo de Israel se santificaba y se consagraba mediante a los corderitos, mediante la sangre de los corderos. Y esa sangre era temporal, esos sacrificios eran temporales. O sea, tenía que estar haciendo sacrificio tras sacrificio para poder mantenerse consagrado por medio de la sangre de esos corderos. Pero el Cordero de Dios vino para que eternamente nosotros fuésemos limpiados. De un solo sacrificio vino el Cordero del Señor, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, el cual nos limpia. Él venía sin mancha, Él venía a ser el Cordero eterno, el que nos iba a redimir para siempre. Él sí venía. Por eso Isaías dice, viene el Salvador con retribución, viene Dios con retribución, con pago, y Él mismo viene a salvarnos y los va a salvar, porque la salvación tenía que ser comprada con precio de sangre. O sea, ni los sacrificios antes de Jesucristo pagaban eternamente la salvación. La pagaban temporalmente, por un tiempo, por un periodo. Pero Cristo no la pagó por un tiempo ni por un periodo, la pagó eternamente y para siempre. Por eso dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre los que son santificados. Entonces, Isaías claramente lo dice, antes de que Cristo viniese o viniera a la tierra por primera vez, profetizó Isaías y dijo, Dios profetizando por medio de Isaías, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Con cuál pago? ¿Pago de qué? Él venía a pagar lo que nosotros no pudiéramos pagar. Por eso es que la salvación realmente es un regalo y no una deuda. Los hermanos arminianos, ellos dicen hay que hacer algo. Ellos aceptan que la salvación ya fue pagada. Pero ellos dicen, pero tenemos que hacer esto y esto, si no, nos vamos a ir para el infierno o para el lago de fuego. Entonces ellos están queriendo decir
que también Cristo pagó la salvación, pero que no la pagó completamente. Ellos están queriendo decir que ellos son, con su propio esfuerzo, con sus propias obras, con su propia obediencia, complementan el pago de la salvación. Ese es un error, porque Cristo no necesita de nadie para salvar. Cristo no necesita prestarte a ti para salvarte a ti mismo o salvar a otro. O no necesita prestarte a ti las obras tuyas o tu obediencia, si es el mismo que el que te hace y te influencia y te empuja a que obedezca. Entonces Cristo es suficiente para salvar. Él por eso vino con pago. No dice que vino con pagos. Ni en plural habla la Biblia, habla en singular. Vino con pago, Él vino y lo salvó. Porque Él para salvarnos necesitaba pagar la salvación con precio de sangre. ¿Y por qué? ¿A quién le iba a pagar? ¿A quién iba a pagar la salvación? El problema es que nosotros estábamos inyectados, somos concebidos por el pecado. Nosotros por naturaleza somos llenos de pecado. Todo nuestro ser está inyectado espiritualmente del pecado. Por eso necesitamos del sacrificio de Cristo. Nosotros, como estamos tan inyectados del pecado, pertenecíamos al reino de la condenación. Pertenecíamos a la condenación. Pertenecíamos directamente, éramos candidatos al infierno. Candidatos al lago de fuego. O sea, pertenecíamos ahí. Pero Cristo vino a rescatarnos, a redimirnos de ahí. ¿Pero cómo? A comprarnos. La única manera de comprarnos era con sangre sin mancha, sin pecado, una sangre pura. Y solamente la sangre de Cristo. Una vez más leo el texto bíblico, Isaías 35, 4. Decid a los de apocado corazón, o los de corazón apocado: esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, Cristo ya vino, ya pagó porque venía con pago, ya para hacerlos salvos. Por eso es que la salvación es un regalo, no una deuda. Porque si fuera una deuda, entonces la Biblia, Cristo no hubiese venido a pagarla, o la Biblia especificara que Cristo no fue suficiente para pagarla. O sea, todavía estuviéramos endeudados. Vamos a seguir leyendo unos textos bíblicos rápidamente para que tú puedas convencerte que realmente nosotros necesitamos solamente del sacrificio de Cristo. El libro de Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero mira el verso 24. Siendo justificados gratuitamente, gratis. O sea, es algo gratis, es un regalo, no es una deuda. Siendo justificados gratuitamente, porque por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Salvación o rescate. Mediante el rescate de Cristo Jesús, o el rescate que fue en Cristo Jesús, o la redención que fue en Cristo Jesús, o la salvación que fue en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si no fuera la salvación un regalo, dijera de esta manera: siendo justificados deudalmente por nuestras sacrificios o nuestras obras, fuésemos justificados como deudores, o sea, estuviéramos deudores, fuéramos unos deudores, entonces teníamos que pagar la salvación por medio de nuestras obras. La Biblia nos dice siendo justificados gratuitamente o premiamente por nuestras obras, mediante la salvación que es en nosotros mismos. No dice así el texto bíblico, dice siendo justificados. Ya fuimos justificados gratuitamente, gratis, es un regalo, por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? En Cristo Jesús. La salvación solo es en Cristo Jesús. Él vino, pues como Isaías dijo, Él venía con pago. ¿A qué? A salvarnos. Él pagó para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, si la salvación ya fue pagada, no puede ser una deuda, es un regalo. No tienes que vivir la vida como deudor, sino como agradecido. Cuando alguien te hace un favor a ti, de algo que tú necesitas y tú no se lo pides sin necesidad de que tú te lo pidas, Él te hace el favor y te suple aquella necesidad, tú te quedas agradecido. ¿Cuál era la necesidad de nosotros? Que nos quitaran el pecado, estábamos esclavos del pecado. Todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a justificarnos, pagó por nuestra salvación. Ya no estábamos directamente a la condenación.
más que a la salvación. Entonces Cristo nos rescató pagando por nosotros, de manera que no somos deudores. Por eso no pongas a la gente que haga obra y que haga obra para que sea salvo. No te equivoques. Haz que la gente obedezca por gratitud, que obedezca por agradecimiento y no como deudor. Porque no es correcto adorar a Dios como deudor. Adoras al Señor como con temor, porque no le has pagado la salvación. No, Cristo te la regaló la salvación. Por eso es que la salvación es un regalo y no una deuda. Repito, aquí dice gratuitamente. Está hablando de totalmente una gratitud. Está hablando de algo gratis. Es un regalo, no una deuda. O sea, eso significa que la salvación, si es un regalo y no una deuda, está significando que la salvación ya fue comprada, que no necesitas comprarla. Está significando que la salvación ya fue pagada, no necesitas pagarla, porque Cristo pagó por ti, compró la salvación por precio de sangre, cosa que nosotros no podíamos hacer. Nosotros estamos inyectados, somos concebidos del pecado, todos hemos pecado, nos nacemos por naturaleza llenos de pecado. Aunque, oiga esto, aunque la salvación se pudiera dar por medio de nuestro sacrificio, nuestra propia sangre, jamás íbamos a ser salvos, porque nuestra sangre no estaba apta, ni era correcta, ni era íntegra, no se podía dar nuestra sangre por nuestro rescate, porque está contaminada con el pecado, y con el pecado está la condenación. Solamente por la sangre de Cristo, que era una sangre pura y sin mancha. Solo por eso necesitábamos ser nosotros salvos. O sea, solo por eso necesitábamos ser nosotros rescatados, para que alguien nos comprara con una sangre pura y sin mancha. Y solamente Cristo nos compró con precio de sangre. Y voy a seguirte leyendo la Biblia un poco más rápido. Y yo quiero que seas inteligente en este momento. Tú puedas ir viendo los textos bíblicos claramente. Si la Biblia dice que la salvación es un regalo o es una deuda. Analízalo en los versos ahí en la pantalla. Vamos a irlo rápidamente aquí al libro de San Juan, Hechos capítulo 2, verso 38. Este fue el mensaje de Pedro, Hechos capítulo 2, verso 38. Solo quiero que notes lo que Pedro predicaba acerca del regalo de la salvación. Hechos capítulo 2, verso 38 al verso, solo el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque solo en el nombre de Cristo hay perdón de pecado. Oye, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis la deuda del Espíritu Santo. No dice la deuda. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa don? Regalo. O sea, dádiva. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, no quiero meterme al tema del bautismo, porque muchos creen que el bautismo salva. Otro día te voy a enseñar, según vayamos progresando en este curso bíblico de soteriología, te voy a ir enseñando sobre el bautismo, sobre los versos mal interpretados que los atribuyen soteriológicamente a la salvación, Entonces, solamente quiero explicarte lo que Pedro decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre del que hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Cristo. Entonces, por eso Pedro decía: arrepiéntanse y bautícese. Escucha, el bautismo es resultado de haberse arrepentido. Por eso es que el bautismo es inmediato después de haber creído. Entonces, por eso Pedro decía: arrepiéntanse y bautícense. No porque el bautismo autorizaba el don o la salvación. Lo único que a ti te autoriza o que te hace traer ese don a tu vida, o sellar o posicionar ese don, es el regalo de salvación en tu vida. Nada más es la fe. Solo haberse arrepentido, creyendo en Cristo, ejerciendo fe en Cristo. Pedro decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice la deuda del Espíritu Santo. Recibiréis el regalo, solamente que se arrepienta. El regalo. ¿Qué es el regalo? Hermano, está hablando de la salvación. La salvación es un regalo gratuito, es un favor inmerecido. Ahora vamos a seguir leyendo para que tú notes que es algo real. Hechos capítulo 8, verso 18 al verso 23, para que tú puedas ver a qué se está refiriendo Pedro con el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 18 al verso 23.
dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, oye, por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Era Simón, era un hechicero, diciendo: dadme también a mí este poder. Quería que se lo dieran regalado. Dadme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Mira la respuesta de Pedro, verso 20. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿A qué se refirió Pedro? El don de Dios se obtiene con dinero. ¿A qué se refirió Pedro? A el Espíritu Santo dado a los creyentes. Simón quería que Pedro le diera el don o el privilegio de que él, al poner las manos también, o al igual que los apóstoles, otros recibiera el Espíritu Santo. Entonces el don significa haber recibido al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros lo recibimos? Nos sella, nos bautiza espiritualmente, nos hace propiedad de Dios, porque el Espíritu Santo, y Él pasa a ser templo y morada. Nosotros pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Él nos posiciona. Él hasta el día de la redención, dice la Biblia. Ahora, no estoy en el tema del Espíritu Santo, porque tenemos otro capítulo más adelante que le llamamos la obra del Espíritu Santo en la salvación. Por eso no quiero meterme en este tema del Espíritu Santo, pero sí quiero enseñarte que cuando Pedro se refería, ustedes van a recibir el Espíritu Santo cuando ustedes se arrepientan, estaba refiriendo a que el Espíritu Santo se iba a posicionar en la vida del creyente. O sea, el creyente recibe el don de Dios, que es la salvación, cuando recibe el Espíritu Santo. Porque si tú preguntas, ¿el Espíritu Santo es Dios? Es Dios. Si tú preguntas, ¿el Espíritu Santo es Salvador? Es Salvador, porque Dios es tripersonal, ¿va? O Trinidad, como le llamamos. Dios se complementa en tres personalidades o tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si decimos Jesús, es como decir el Padre o el Espíritu. Cuando nosotros hacemos fe en Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Nosotros pasamos a ser templo y morada del Espíritu. Y entonces en ese momento los bautiza y los sella y nos hace propiedad de Dios. Por eso es que Pedro decía: arrepiéntanse y bautícese y ustedes van a recibir el don, no dijo la deuda. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, no se obtiene con dinero. Por mucho que tengas riqueza, no puedes comprar el regalo de la salvación con dinero. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mira lo que le dijo Pedro a Simón: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro lo exhortó a este hombre porque quería comprarlo. Primero le dijo: quiero que ustedes me den esto, pero quería comprarlo. Hermano, no hay dinero, ni cantidades, ni oro, ni plata que pueda comprar el regalo de Dios. Nada más es por misericordia y por elección de Dios al ser humano. De manera que glorifícate si tú estás en la fila de los escogidos. Glorifícate, porque la Biblia enseña que la salvación no es una deuda, enseña que es un don. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? ¿Tú crees que la deuda de Dios se compra con dinero? No dijo la deuda. Porque entonces, si fuera una deuda, bien se la hubieran dado a Simón para que la pagara. O que luego le hubieran dicho: haz esto o haz lo otro para que la pague. No dijo eso. Él le dijo: ¿tú crees que el don de Dios se compra con dinero? El don. Entonces la Biblia enseña del don, que se refiere al Espíritu Santo cuando lo reciben los creyentes. O sea, a la salvación cuando llega. Porque el Espíritu Santo es salvación. Entonces, no es que tenga relación con la salvación, es salvación, porque es Dios mismo, es Salvador. Está refiriendo también a Cristo. Nota lo que dice Hechos 10:45. Mira lo que dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase la deuda del Espíritu Santo. No dice la deuda, el don, el regalo, porque la salvación es un regalo, no una deuda. Atónitos se quedaron porque hasta los gentiles, hasta de nosotros, pues que somos el pueblo gentil, se derramase el regalo de Dios maravilloso que es la salvación.
algo que no podíamos comprar nosotros por obedecer, por guardar los mandamientos, por las obras, por lo que hiciéramos. No, la salvación, el regalo de Dios no se compra. Por eso es que el regalo de Dios no es una deuda. Quiero que te quede claro, es un regalo, es algo gratis. Dios no dice en su palabra, haz esto y me pagas la salvación. No. O haz esto y obtienes la salvación. No. La Biblia enseña que la salvación es misericordia de Dios. Es un regalo dado. De manera que tú no eres deudor. Tienes que estar un agradecido con Dios. Obedecer por agradecimiento y no como deudor. Entonces, la palabra del Señor enseña mucho esto. Hechos capítulo 11, verso 15 al 17. Mira cómo dice también. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Oye, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Verso 17. Si Dios pues los concedió también el mismo don. El don se refiere a recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo recibimos la salvación, el pueblo gentil. Porque por medio de la fe se obtiene el don de la gracia, el don de la salvación. Por eso la Biblia dice, Dios pues nos concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque están recibiendo el don, la salvación. La salvación ya no lo había quedado con los judíos, había pasado a todo el mundo, todo aquel que recibiera a Cristo, todo aquel que ejerciera fe en Cristo. Pedro dijo, ¿verdad? Tan claro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros. ¿Cuál don? La gracia del Señor. Nota lo que dice, ¿qué hacemos nosotros por medio de la fe? ¿Cómo se recibe a Cristo? Por medio de la fe. La Biblia lo enseña en el libro de Efesios, capítulo 3, ¿verdad? Verso 7. Mira cómo dice. Del cual yo mismo fui hecho ministro por el don de la gracia. ¿A qué se refiere el don? A la gracia. ¿Y qué gracia? Regalo de Dios, favor gratuito. No dice deuda pagada. No dice que gracia se refiere a deuda pagada o obra que debes hacer. No, eso no se refiere. La gracia se refiere al don de Dios, regalo de Dios. Regalo es favor gratuito, no es una deuda. Por eso Efesios 3:7 lo dice. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué dice Efesios 3:7? Que Pablo fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es el don si lo estamos viendo en la Biblia? Conforme a la Biblia, Pedro, ¿a qué se refería cuando hablaba del don? El don de la gracia, el don de la salvación. Porque el Espíritu Santo, por medio de la fe en Cristo, se posicionaba en el creyente hasta el día final, dice Efesios, el libro de Efesios. Entonces, nosotros pasábamos realmente a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y nosotros pasamos rápidamente a recibir el don de la gracia. ¿Y qué gracia? El don, el regalo de Dios. La salvación solo es por el regalo de Dios, no es por la deuda que tú debes pagar. La salvación es un regalo, es por misericordia, es por su gracia. La Biblia enseña en Efesios capítulo 3, verso 7, que el don se refiere a la gracia de Dios. Don es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el regalo de Dios, el favor gratuito. Te lo vuelvo y te lo sigo repitiendo para que no confunda que Pedro se estaba refiriendo a un don a cualquier, porque hay predicadores que dicen, no, es que el don se refería al bautismo. No, el don se refería a la salvación que recibía el creyente por medio de la fe en Cristo. El Espíritu Santo llegaba donde ellos y ellos eran sellados, bautizados. El Espíritu Santo se posicionaba en el creyente que recibía fe en Cristo y de esa manera era salvo porque el Espíritu Santo es salvación. Recibía la gracia y dice Efesios 3:7 que el don es la gracia de Dios. Con la Biblia te lo estoy demostrando que la salvación es un regalo, no es una deuda. Voy a mostrarte en la Biblia unos versículos que hablan de gratitud, que realmente solo necesitamos nosotros, que la salvación solo es por gratitud, pues solo es un regalo, no es una deuda. Rápidamente vamos a ir al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21, verso 6, Apocalipsis 21, 6. Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Dice así. Y me dijo, hecho está. ¿Qué dijo? Hecho está. Él ya pagó.
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo dijo Jesús? Al que tuviere sed, yo le voy a decir que me compre del agua de la vida. No dijo que me compre. Yo le daré gratuitamente, porque la salvación es un regalo, es gratis. No tienes con cómo pagar, no tienes con qué pagarla. No puedes pagarla y jamás la podrás pagar. Solamente Cristo la regala a aquellos que tienen sed de esa agua de salvación, que es el Espíritu Santo, que es la salvación. Entonces, aquí Apocalipsis claramente lo dice. También lo dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que tenga sed y el que quiera, venga y tome del agua pagándola. No dice así, gratuitamente, es un don. Cristo nunca en la escritura, la Biblia enseña que la salvación es porque tú la vas a pagar. Por eso los hermanos arminianos están equivocados, porque están sin un fundamento bíblico. Ellos enseñan que la salvación se pierde porque ellos creen que ellos se la tienen que ganar. Y yo estoy de acuerdo con muchas teorías de Jacobo Arminio, pero no en esa de que la salvación se pierde, o como él lo enseñó, con una estructura totalmente antibíblica, una estructura totalmente humana. Porque si ellos creen que la salvación nosotros tenemos que hacer una cosa y otra para pagarla, y que somos nosotros los que decidimos irla a pagar, si somos salvos, eso significa que somos nosotros que tenemos que pagarla. Y no es así, porque la Biblia dice, el que quiera solo tiene que venir y beber gratuitamente del agua. Solamente tú que me estás escuchando, lo que tienes que hacer es llegar a Cristo y aceptar el don de Dios, y no creer que la salvación es una deuda, no, es un regalo, es algo gratuitamente. De manera, amado hermano, que rápidamente, para salir de estos temas, porque no quiero predicarte más, solo quiero dejarte en claro en la pantalla que somos comprados por precio de sangre, y por eso la salvación es un regalo, no una deuda. Romanos capítulo 4, verso 3 al verso 4. Yo ya te he leído en varios capítulos este texto y te lo voy a volver a leer para que tú lo entiendas. Romanos capítulo 4, verso 3 al 4. Dice, porque ¿qué dice la escritura? No dice qué dice el pastor Eldin, qué dice el pastor tal, qué dice Arminio, qué dice Juan Calvino, como los hermanos dicen, no. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios, solo creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justificación o la obtuvo por fe, creyendo nada más. Verso 4. Pero el que obra, pero al que obra no se le cuenta el salario, como gracia, porque gracia es regalo, pues. Al que obra no se le cuenta el salario como regalo, sino como una deuda. O sea, el que trabaja no se le va a decir, tú contrataste un mecánico que te fuera a arreglar tu carro y le dices, bueno, ten, aquí te doy el pago, este dinero de regalado. Pero al mecánico tú no le vas a decir, ven, hazme un trabajo y el trabajo que tú hagas yo te voy a regalar tanto dinero. O cuando alguien te hizo un trabajo, una labor en tu casa porque tú lo contrataste, tú no le dices, ten este dinero, te lo voy a regalar. No, tú no le vas a decir, ten tu dinero, te lo voy a regalar. Tú le vas a decir, aquí está tu pago. Porque él te hizo un trabajo a cambio de que tú puedas también, o sea, de que tú puedas pagarle. Entonces no puedes tú confundir la gracia como deuda. Por eso Romanos capítulo 3, verso 4 lo dice. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque él trabaja y el momento que tú contratas a alguien para que te haga un trabajo, tú estás endeudado con él. Tú tienes que pagarle su trabajo. Pero cuando Cristo viene y hace el trabajo de la salvación, no te dice, te voy a dar la gracia como deuda. No, te voy a dar la gracia como regalo. Te voy a dar la gracia como gratuita. O sea, él hizo el trabajo sin cobrarte nada a cambio. Por eso es que gracia. Toda la salvación es un regalo, lo vuelvo a repetir, y no una deuda. Porque el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, porque el que obra hace algo, hace la obra a cambio de algo. Entonces, tú no estás haciendo obra a cambio de la salvación. Tú estás haciendo la obra porque ya recibiste la salvación. Por agradecimiento. Porque ya recibiste el don de la salvación, que es el regalo de la gracia, el regalo de la salvación. No es una deuda.
Verso 5, mas el que no obra, sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De manera que la fe nada más te hace posicionar al Espíritu Santo en tu vida, y el Espíritu Santo es quien te salva. El Espíritu Santo es la gracia, Jesús es la gracia. La gracia llega a ti cuando tú ejerces fe en Cristo. El regalo nada más solo es llegar a Cristo. La salvación se los obtiene llegando a Cristo. Entonces, la Biblia enseña que la gracia no puede ser pagada por medio de la obra, nada más por la fe. En Cristo, tú recibes la gracia gratuitamente, porque no es una deuda. Ya para terminar, quiero mostrarte en la Biblia unas citas bíblicas que están tan claras en esto. Por ejemplo, hemos estado tocando en varios capítulos este texto bíblico que te voy a leer ahorita. Y es tan claro el versículo, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Vuelve a decir que la gracia, por ella somos salvos, porque es un regalo de Dios, es un favor gratuito. Por ella somos salvos, por la gracia, dice. ¿Por medio de qué? Nada más la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, es don de Dios. ¿Qué significa un regalo de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo de Dios. La Biblia dice que la salvación es por gracia. Nada más es un don, es un regalo de Dios. Que te quede claro, la salvación no es una deuda que tú tienes que pagar. Porque si fuera una deuda ya estuvieras condenado. No podrías pagarla jamás tú, porque solamente se podía pagar por precio de sangre. Y una sangre sin mancha y sin arruga, una sangre sin pecado, una sangre limpia, purificada. Solamente era la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, que es la que nos compró. La sangre de Cristo es la que nos limpió. Solo Cristo pudo pagar nuestra propia salvación. De manera que Efesios 2:8 está hablando claro, nada más es un regalo de Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, verso 4. Este texto lo están tergiversando mucho, creyendo que la salvación se pierde. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Dice, porque es imposible, es imposible. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, de la gracia de Dios, de la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo, nosotros creemos en Cristo, ejercemos fe en Cristo, nosotros recibimos el don de la gracia, y el Espíritu Santo, que Él nos salva porque nos sella, nos bautiza, nos une con Dios espiritualmente. Por eso Hebreos 6:4 nos dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, de la salvación, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dije, sean otra vez, si recayeron, dije, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nota que muchos creen que ese verso habla de salvación, que se pierde la salvación. No, dice que es imposible que los que una vez gustaron del don celestial y recaigan sean una vez renovados otra vez. O sea, está queriendo decir el verso bíblico que es imposible que tú te salves ahorita y que mañana tú calles, perdiste la salvación, entonces el tercer día tú volviste a Cristo y te la vuelve a dar. Es imposible, no. Cristo nos da la salvación temporalmente. Ahorita te la da, mañana te la vuelve a quitar, el tercer día te la vuelve a dar. No, Cristo da la salvación eternamente. Es imposible que si tú, Cristo te iluminó, Cristo te salvó y de una sola arrepentimiento te salvó. Es imposible que Cristo vuelva a salvarte a los 3, 4 días después. Cristo te salva de un solo sacrificio en el mismo día y en el mismo momento. Te salva para siempre. Entonces ese verso lo podemos revisar homiléticamente, detalladamente, y ese verso jamás está diciendo que la salvación se pierde. Lo que el verso dice que es imposible que Dios te dé la salvación en 2 o 3 veces. Que ahorita te la dio, mañana te la vuelve a quitar, el tercer día te la vuelve a dar, el cuarto día te la vuelve a quitar, el quinto día te la vuelve a dar, porque eso es lo que creen los hermanos arminios. Eso es creer que Dios se equivoca. Es imposible que los que gustaron del don celestial, de la palabra de Dios, de los prodigios venideros, de la participación del Espíritu Santo, es imposible que recaigan, que se les vuelva otra vez a salvarnos. Eso significa que ya fueron salvos de inmediatamente para siempre. Entonces, podemos revisar homiléticamente ese texto, inductivamente, detalle por detalle, y te acordarás, ese texto no está diciendo que la salvación se pierde, pero habla del don celestial, que es la gracia. Entonces nota que todos los versos que te he mencionado hablan de don y no de deuda. Don es regalo, deuda es que tienes que pagar algo que tú debes.
estás endeudado, pues. Pero no, no estás endeudado, porque si ya recibiste a Cristo, si Cristo ya te llamó, si Cristo ya te salvó, jamás puedes perderte. Si alguien se pierde, no fue porque perdió la salvación, fue porque nunca fue salvo. Según de Corintios, capítulo 6, verso 20, te voy a mostrar con la Biblia de que la palabra de Dios enseña, te lo voy a mostrar con la Biblia, pues, de que tú ya fuiste comprado y que no puedes comprar la salvación. O sea, ya la deuda ya fue pagada. Por lo tanto, la salvación no es una deuda porque ya fue pagada por Cristo. Si Cristo no hubiera pagado, si la salvación fuera una deuda, como en el tiempo antiguo, tenías que usar sacrificios, igual que el pueblo de Israel, temporales, como los corderitos, la sangre de los corderitos, pero ya no. Ahora la salvación no es una deuda, es un regalo. Y si es un regalo es porque Cristo ya lo compró. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Quiénes fuimos comprados? Nosotros fuimos comprados por precio. Ya no tenemos nosotros que pagar algo, o que nosotros seamos pagados por nosotros mismos, que nosotros mismos paguemos por nuestro propio sacrificio de la salvación. Ya fuimos comprados por precio. ¿Por qué la Biblia dice que ya fuimos comprados? Porque ya Cristo murió, ya pagó, ya fuiste comprado. No tienes que estar diciendo que te vas a comprar tú solo en cuanto a la salvación. No, ya fuimos comprados por precio, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Y mira, 1 Corintios 7, 22 lo vuelve a decir al verso 23. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 7, verso 22 también lo dice. ¿Fuiste llamado siendo esclavos? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Verso 21. Pero el verso 22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, dice. No os hagáis esclavos de los hombres. Cuando tú predicas que la salvación se pierde, te estás haciendo esclavo del hombre, porque el hombre está enseñando que la salvación se pierde y la está enseñando sin fundamento bíblico. Te están volviendo a esclavizar, te están esclavizando a una teoría humana, te están esclavizando a una teoría, a palabras persuasivas, te están esclavizando a una palabra de hombre, no a la palabra de Dios. La palabra de Dios describe en el verso 23 que si tú, dice el verso 22, ya fuiste llamado libre y eres esclavo de Cristo, o sea, estás atado con Cristo para ser salvo. Nota lo que dice el verso 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Vuelve a decir Pablo a la iglesia de Corintio, a la iglesia de los Corintios, que ya fueron comprados. Por precio fuisteis comprados. ¿Cuál precio? ¿Cuál era el precio? El precio no era solamente hacer como el pueblo de Israel, voy a hacer esta obra y hacer la otra. El precio era, número uno, cumplir todo lo que estaba puesto en la ley, que solamente Cristo lo pudo cumplir. Por eso él dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él solo lo vino a cumplir todo por nosotros. Tenía que ser el primer paso para salvarse, cumplir todo de la ley, todo lo que era obediencia. Segundo, cumplir muriendo. Tenía que morir. No creas que era solo así nomás. Voy a hacer esto y otro. Tenía que morir. Tercero, tu sangre derramada por los pecadores, muriendo de una manera totalmente, como decimos nosotros, con derramamiento de sangre. Entonces, obediencia, muerte y derramamiento de sangre. Ese era el precio de la salvación, cosa que ni el pueblo de Israel lo hizo, nadie lo ha hecho, y peor ahorita alguien lo va a hacer. Si alguien dice, la salvación, no, es cierto, es un regalo, pero tengo que hacer, esto está diciendo que siempre es una deuda. Aunque creas que la salvación es un regalo de Dios, pero tú dices que tienes que hacer algo para obtenerla o para mantenerla, es lo mismo. Estás contradiciendo tú mismo, porque estás diciendo que la estás creyendo y a la misma vez la estás contradiciendo. Entonces nadie te va a entender eso. Tienes que definirte, o es un regalo o es una deuda. Y si tú crees que es una deuda, pues tienes que pagarla, como te estoy diciendo. Obediencia perfecta, como Cristo lo hizo con todos los mandamientos. Segundo, morir. Tienes que morir totalmente. Tercero, tienes que ser derramamiento de sangre. Pero escucha esto. Tiene que ser en una cruz, y tal como lo hizo Cristo, y hacerlo como Cristo lo hizo. E incluso sacarlos, tienes que sacar tu alma del reino de las tinieblas a la luz,
cosa que es imposible que tú lo hagas. ¿Cómo es que estás diciendo que es una deuda si esto es algo imposible que tú lo hagas? Esto solo Cristo lo podía hacer. Por eso solamente Él es el Salvador y Él es suficiente Salvador. Por eso nos regaló la salvación. No nos dejó endeudados. No es una deuda la salvación, es un regalo. Por lo tanto, tienes que obedecer y ser obediente por agradecimiento y no porque eres deudor. De manera porque la Biblia describe en 1 Corintios capítulo 6, verso 20 y también 1 Corintios capítulo 7, verso 22, que ya fuimos comprados por precio. Cristo ya los compró. Entonces no tienes que andar diciendo que tienes que pagar esto otro, que tienes que pagarte, que tienes que comprar la salvación, porque la Biblia ya describe que por precio nos compró. Nos compró del reino de las tinieblas al reino de la luz, con precio de sangre y con su muerte en la cruz del Calvario y con toda su obra de obediencia y sacrificio eterno que Él hizo por nosotros. La palabra de Dios describe que ya fuimos comprados, por lo tanto la salvación tiene que ser un regalo porque ya fue pagada, ya fue comprada. No tiene que ser una deuda, algo que no se ha pagado, algo que no se ha comprado. No es una deuda porque ya fue comprada y ya fue pagada. Cristo la compró y la pagó por nosotros, por lo tanto Él nos la regaló. Es un regalo, no una deuda. Y para terminando, solo quiero mencionarte dos versículos, otros par de versículos más. Por ejemplo, 2 Corintios 9:15. También dice aquí, mira lo que dice 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Tú tienes que agradecido con el don inefable que Dios te ha dado. ¿Qué significa don inefable? Algo que nadie lo podía hacer más que Cristo. Don inefable. Es el don más maravilloso, el regalo más maravilloso, el regalo más inexplicable que muchos todavía no entienden. Eso es el don. Por eso Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable, 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su regalo de salvación, pues. O sea, hay que estar agradecido por nuestra salvación. Y si estamos agradecidos por nuestra salvación, por eso obedecemos, hacemos obra, guardamos los mandamientos y somos obedientes. Pero no hacemos los mandamientos, ni somos obedientes a los mandamientos, ni somos obedientes a cualquier regla bíblica, ni hacemos obras, no es porque estamos endeudados, no, sino porque estamos agradecidos. Es lo que enseña la Biblia, porque ya fuimos comprados. Por eso Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Estaba agradecido Pablo por la salvación y no estaba endeudado. Pablo mostraba un carácter de agradecido por la salvación y no un carácter de endeudado por la salvación. Porque la salvación es un regalo y no una deuda. Es algo gratuito. Por eso el que quiera venga y toma y beba del agua gratuitamente, no deudalmente. Para ir terminando, quiero leerte unos últimos versículos. Un versículo más del Antiguo Testamento que describe que la salvación no se puede comprar con dinero, ni nosotros podemos pagar por nuestro rescate. Te lo voy a mostrar en la Biblia. La Biblia te va a enseñar que nada de lo que hagamos puede pagar el rescate de la salvación. Nada de lo que yo quiera hacer paga la redención propia mía. Lo que a mí me salva nada más Cristo. Pero te lo voy a mostrar con la Biblia de que nosotros ni el dinero, ni la riqueza más grande, ni lo más valioso en este mundo podría redimirnos o pagar la deuda de nuestra salvación más que Cristo. Salmos 49, versos 6 al 9. Mira lo que dice. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Tú no puedes salvar a nadie. Pues si no te salvas tú mismo, peor vas a salvar a otro. Por eso el salmista decía, según el verso 7 de capítulo 49, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Qué significa redimir? Salvar o rescatar. Te lo voy a leer así. Ninguno de ellos podría en manera alguna rescatar al hermano o salvar al hermano, ni dar a Dios su rescate. Oye, ni dar a Dios su rescate. Nadie. Míralo con la Biblia, Salmo 49, 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna salvar al hermano, o rescatar al hermano, o redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Tú no puedes pagarle a Dios por tu rescate, tampoco puedes pagarle a Dios por el rescate de otro. En otras palabras, tú no puedes pagarle a Dios por tu salvación, por tu redención. Tú no puedes pagarle a Dios por la salvación de otro, ni por la redención de otro. No puedes hacerlo porque eso quien lo hizo fue Él. Cristo vino a pagar por ti.
Él sí podía pagar, tú no podías pagar, tuvieras lo que tuvieras reino, tuvieras el dueño del mar, fueras el dueño de las estrellas y del cielo, ni aún así podrías pagar con eso la salvación. Por eso el verso está hablando claro, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Mira, tú no puedes pagarle a Dios por tu rescate, ni darle ni tu misma vida por tu mismo rescate, no, porque eso, tu vida es del Señor, tu alma es del Señor. En las manos del Señor, dijo Job, está el hálito de todo ser humano y el alma de todo ser viviente. En las manos de Dios. Tú no tienes nada. Ni tú mismo eres tuyo. Dios mismo te hizo. ¿De qué vas a pagarle al Señor? No tienes nada de cómo pagarle al Señor. Por lo tanto, la salvación es un regalo. Tienes que agradecer al Señor por ese regalo. No estar endeudado al Señor, ¿verdad? Por la salvación. Mira lo que dice el verso 8. Porque la redención de su vida es de gran precio. Oído a esto. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No le puedes pagar a Dios por tu rescate. Mira el verso 8. Porque la redención de su vida, o sea, la salvación de su vida, o el rescate de su vida, es de gran precio y no se logrará jamás. Lo dice la Biblia, Salmo 49, 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La salvación de nuestra vida y la vida de todo el mundo es de gran precio. No se puede lograr jamás por nuestro propio pago. No se puede lograr jamás por nuestro propio pago. Mira el verso 9. Para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Cómo tú puedes vivir eternamente y para siempre sin ver corrupción? ¿Será pagando tú tu propia salvación por tu vida o pagando tú por tu propio rescate? Es imposible, dice la Biblia, no se puede lograr jamás. Si la Biblia dice que la redención de nuestra vida o de su vida o de cualquier vida del ser humano es de gran precio y que no se puede lograr jamás por un pago nuestro, eso significa, amado hermano, jamás las personas que creen, los hermanos arminianos, que creen que la salvación se pierde, están equivocados erradamente en la Biblia. Ellos creen que van a luchar, porque muchos dicen, yo tengo que luchar por mi salvación y luchar, aunque sean salvos ellos, y si ni se dan cuenta que son salvos, quizás por misericordia de Dios, o por regalo de Dios, o porque Dios los compró. Ellos están diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para ser salvo. No, la Biblia enseña que es un regalo, y enseña para los que creen que ellos se salvan por sí mismos, o que ellos pueden pagar su salvación. Les receto Salmo 49, 7 al verso 9, lo termino leyendo. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Nunca se puede lograr jamás pagarle a Dios por nuestra propia redención de nuestra alma, nuestra vida. No se puede pagarle porque la Biblia dice que es de gran precio. Y si es de gran precio, gran precio, eso significa que no la puedes pagar. Para terminar, te voy a dar una parábola que Cristo dijo y que se refiere a nosotros y que solamente Él podía pagar ese gran precio por nuestra vida. Está en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 45. Con este vamos a terminar. Mateo, capítulo 13, verso 45 al verso 46. Qué linda la parábola de las perlas preciosas. Mateo capítulo 13, verso 45 y 46. Qué lindo, la parábola de la perla de gran precio. El salmista dijo, es de gran precio, no se logrará jamás pagarle a Dios. Mucho, ¿qué tan grande valor tendremos nosotros que no podemos pagarnos nosotros mismos? ¿Qué tan grande valor tengamos nosotros que ni nosotros mismos podemos pagarnos por nada, ni por el dinero, ni nadie puede rescatar a otro, ni nadie puede pagar por otro? ¿Qué tan grande valor tenemos? Bueno, imagínate que Cristo tuvo que dejar su trono por ti. Cristo tuvo que dejar su trono por nosotros, dejar su reino en el cielo por nosotros. Eso significa que tenemos un gran precio. Satanás no los quería soltar. Satanás sabía que nosotros no los podíamos salvar por nuestra propia cuenta. Por eso él estaba impidiendo que Cristo viniera a la tierra y quería impedir que Cristo no muriera, que Cristo no nos salvara, porque sabía que nosotros ya íbamos a pertenecer al reino de Él y juntamente con Él los íbamos a condenar en el lago de fuego que está preparado para Él y sus ángeles. Pero Cristo bajó por amor a nosotros y bajó a pagar la deuda que nadie podía pagar, pero ni el propio ser humano podía pagar esa deuda por él mismo. Yo no podía pagar esa deuda por mí mismo, ni por mí, ni peor por otra persona. Por eso Él dejó su trono. Qué gran valor
que tenemos nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, verso 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Está hablando en términos plurales. Buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino busca buenas perlas. Verso 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, esa perla preciosa simboliza a la iglesia. Oye, esto representa a la iglesia. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue. Cristo bajó del cielo, vino del cielo. Y vendió todo lo que tenía y la compró. Cristo sacrificó su reinado, sacrificó su vida, su cuerpo, su ministerio, su personalidad, su divinidad. Cristo sacrificó todo lo que tenía por comprarnos, dice la Biblia en el verso 46. ¿Cuál era la última vez esta parábola? Para terminarte este tema de que la salvación es un regalo y no una deuda. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla, pues que es la iglesia, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús bajó del cielo por esa perla preciosa que eres tú y yo. La iglesia, pues. Todos formamos la iglesia. Unos son las manos, otros los dedos, otros los pies. Todos somos la iglesia. Todos somos parte de la iglesia, los que hemos recibido a Cristo. Descendió del cielo, porque la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, pero que vino y halló una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía y la compró. Cristo sacrificó todo lo que tenía por comprarlos a nosotros. Por eso no creas que la salvación es una deuda, porque tú ya fuiste comprado. Tú eres esa perla preciosa y de gran valor que solamente Cristo podía comprarla. Amado hermano, para concluirte, quiero aconsejarte. No creas que la salvación porque si tú crees que la salvación es una deuda, estás creyendo que la tienes que pagar tú, que la tienes que pagar con tu obediencia, con tus obras. Ya te dije cuáles son las cosas que se necesitan para pagar la salvación. No podrías, porque el salmista dijo, jamás nadie puede darle a Dios por su propio rescate. Nadie. Esto solo depende del sacrificio de Cristo, del pago de Cristo. La salvación es un regalo porque Dios ya compró la salvación. Jesús ya la compró. Jesús ya la pagó. Porque éramos de tan grande valor teníamos que Cristo tuvo que desposicionarse de todo, dejar todo lo que tenía a un lado, toda su riqueza, todo el valor que tenía a su alrededor, todo lo precioso, todo su reino, sacrificar todo lo que tenía por esa perla que eres tú y que soy yo. Vive una vida de agradecimiento a Dios, obedece a Dios con agradecimiento, obedece a Dios con amor, no creyendo que te vas a salvar, porque entonces te estás creyendo tu propio salvador. Estás creyendo que tú eres quien paga la salvación. Estás creyendo entonces que Cristo fue insuficiente para salvarte, que Él no dio el pago completo, que solo dio un poco de pago y que lo demás tienes que pagarlo tú. ¿Eso estás creyendo tú? Estás en un error. Cristo es suficiente Salvador, no necesita de ti ni de nadie para salvarte. Cristo pagó toda la deuda, que la pagó completamente. Fue comprada con precio de sangre. Bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Repito, la salvación no es una deuda, es un regalo de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Revisa toda la cita bíblica y este capítulo número 7 que te sirva de mucha bendición. La Biblia enseña que la salvación es un regalo y no una deuda, porque ya fue comprada, ya fue pagada por Cristo y no por nosotros. El ser humano no puede pagar la deuda, no puede comprarla, no puede, ni nunca ha podido, ni nunca pudo, ni el pueblo de Israel. El sacrificio de Cristo compró para siempre la salvación. Ahora es un regalo para nosotros, es gratis para nosotros, porque la salvación no es un premio para los justos, como muchos lo enseñan. La salvación es un regalo para los pecadores. De manera que no confundas, no es lo mismo que la salvación es un premio para los justos como un regalo para los pecadores. Es un regalo para nosotros, los pecadores, que solo por la gracia del Señor somos limpios de nuestros pecados. Entonces no es un premio que tienes que ganar por tanto que tú corras, por tanto que tú obedezcas. Voy a correr aquí, voy a correr allá, voy a luchar por ella. No. La salvación es un regalo, no una deuda. Bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes.